El género policial o criminal ha producido grandes nombres desde sus inicios en los cuentos de Edgar Allan Poe. De igual manera, los énfasis han ido variando y los resortes de la conducta criminal han recibido todo tipo de explicaciones. En este programa, algunos ejemplos de un género donde, por fortuna, la sangre que corre es solo tinta. Comenzamos Literatura para Oír con 2 breves relatos en torno al obsesivo crimen perfecto. El crimen perfecto, Enrique Anderson Imbert. En sus 90 años de vida, el argentino Enrique Anderson Imbert fue reconocido como un magistral cuentista. Además de lúcido ensayista y profesor en universidades de Estados Unidos, este breve cuento muestra sus virtudes. Creí haber cometido el crimen perfecto. Perfecto el plan, perfecta su ejecución. Y para que nadie se encontrara el cadáver, lo escondí donde a nadie se le ocurriera buscarlo, en un cementerio. Yo sabía que el convento de Santa Eulalia estaba desierto desde hacía años y que ya no había monjitas que enterrasen a monjitas en su cementerio. Cementerio blanco, bonito, hasta alegre con sus cipreses y paraísos a orillas del río. Las lápidas, todas iguales y ordenadas como canteros de jardín, alrededor de una hermosa imagen de Jesucristo, lucían como si las mismas muertas se encargasen de mantenerlas limpias. Mi error: olvidé que mi víctima había sido un furibundo ateo. Horrorizadas por el compañero de sepulcro que les acosté al lado, esa noche las muertas decidieron mudarse. Cruzaron a nado el río llevándose consigo las lápidas y arreglaron el cementerio en la otra orilla, con Jesucristo y todo. Al día siguiente, los viajeros que iban por lancha al pueblo de Fray Visco vieron a su derecha el cementerio que siempre habían visto a su izquierda. Por un instante se les confundieron las manos y creyeron que estaban navegando en dirección contraria, como si de Fray Visco, pero enseguida advirtieron que se trataba de una mudanza y dieron parte a las autoridades. Unos policías fueron a inspeccionar el sitio que antes ocupaba el cementerio y, cavando donde la tierra parecía recién removida, sacaron el cadáver. Por eso, a la noche, las almas en pena de las monjitas volvieron muy aliviadas con el cementerio a cuestas. Y, de investigación en investigación... Bueno, el resto ya lo sabe usted, señor juez. Y otro crimen perfecto, esta vez por René Avilés Favila. El mexicano Favila ha publicado más de 30 libros entre antologías, relatos, novelas y ensayos. Aquí su económica versión del crimen perfecto. El crimen perfecto, dijo a la concurrencia el escritor de novelas policíacas, es aquel donde no hay a quien perseguir, donde el culpable queda sin castigo. Es, desde luego, el suicidio. Roberto Arlt, novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor, hijo de inmigrantes europeos, es hoy un referente infaltable en la literatura argentina. Su visión de una ciudad que crece y devora a sus habitantes es cruel y lúcida. Aquí está El crimen casi perfecto, de Roberto Arlt. La coartada de los 3 hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. La señora Stevens se suicidó entre las 7 y las 10 de la noche, detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del siguiente, y en cuanto al tercero, el doctor Pablo,
no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la ERPA compañía, donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en las cremas. Lo más curioso del caso es que aquel día los 3 hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños y ella, a su vez, en ningún momento dejó de traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente. Luego, a las 2 de la tarde, los hombres se retiraron. Sus declaraciones coincidían en todo con las de la antigua doméstica que servía hacía muchos años a la señora Stevens. Esta mujer, que dormía afuera del departamento a las 7 de la tarde, se retiró a su casa. La última orden que recibió de la señora Stevens fue que le enviara por el portero un diario de la tarde. La criada se marchó. A las 7:10 el portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido y el proceso de acción que ésta siguió antes de matarse se presume lógicamente así. La propietaria revisó las adiciones en las libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica, porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día subrayados. Luego se sirvió un vaso de agua con whisky y en esta mezcla arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de potasio. A continuación se puso a leer el diario, bebió el veneno y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El periódico fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos. Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del departamento, pero, como se puede apreciar, este proceso de suicidio está cargado de absurdos psicológicos. Ninguno de los funcionarios que intervenimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la Stevens podía haber echado el cianuro en el vaso. El whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o las paredes de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel donde se hallaba una docena de vasos del mismo estilo. De manera que el presunto asesino no podía saber si la Stevens iba a utilizar este o aquel. La Oficina Policial de Química nos informó que ninguno de los vasos contenía veneno adherido a sus paredes. El asunto no era fácil. Las primeras pruebas mecánicas, como las llamaba yo, nos inclinaban a aceptar que la viuda se había quitado la vida por su propia mano, pero la evidencia de que ella estaba distraída leyendo un periódico cuando la sorprendió la muerte transformaba en disparatada la prueba mecánica del suicidio. Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para continuar ocupándome de él. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no cabían dudas. Únicamente en el vaso donde la señora Stevens había bebido se encontraba veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie había visitado a la señora Stevens después que él le alcanzó el periódico, de manera que si yo, después de algunas investigaciones superficiales, hubiera cerrado el sumario informando de un suicidio comprobado, mis superiores no hubiesen podido objetar palabra. Sin embargo, para mí cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido asesinada y había un indicio que lo comprobaba. ¿Dónde se hallaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara en su bebida? Por más que nosotros revisáramos el departamento, no nos fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente sugestivo. Además había otro. Los hermanos de la muerta eran 3 bribones. Los 3 en menos de 10 años habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres. Actualmente sus medios de vida no eran del todo satisfactorios. Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez sospechosa y lindante con la presunción de un chantaje. Esteban era un corredor de seguros y había asegurado a su hermana en una gruesa suma a su favor. En cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de haber dopado caballos. Para no morirse de hambre, ingresó en la industria lechera y se ocupaba de los análisis.
Tales eran los hermanos de la señora Stevens. En cuanto a esta, había enviudado 3 veces. El día del suicidio, cumplió 68 años, pero era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello totalmente renegrido. Podía aspirar a casarse una 4ª vez y manejaba una casa alegremente y con un puño duro. Aficionada a los placeres de la mesa, su despensa estaba provista de vinos y comestibles, y no cabe duda de que sin aquel accidente, la viuda hubiera vivido 100 años. Suponer que una mujer de ese carácter era capaz de suicidarse es desconocer la naturaleza humana. Su muerte beneficiaba a cada uno de los 3 hermanos con 230,000 pesos. La criada de la muerta era una mujer casi estúpida y utilizada por aquella en las labores groseras de la casa. Ahora estaba prácticamente aterrorizada al verse engranada en un procedimiento judicial. El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las 7 de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro con cadenas de acero, llamó en su auxilio al encargado de la casa. A las 11 de la mañana, como creo haber dicho anteriormente, estaban en nuestro poder los informes del laboratorio de análisis. A las 3 de la tarde abandonaba yo la habitación donde quedaba detenida la sirvienta, con una idea brincando en mi imaginación. ¿Y si alguien había entrado en el departamento de la viuda, rompiendo un vidrio de la ventana y colocando otro después que volcó el veneno en el vaso? Era una fantasía de novela policial, pero convenía verificar la hipótesis. Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era absolutamente disparatada. La masilla solidificada no revelaba mudanza alguna. Eché a caminar sin prisa. El suicidio de la señora Stevens me preocupaba, diré una enormidad, y me preocupaba no policialmente, sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un asesino sagacísimo, posiblemente uno de los 3 hermanos que había utilizado un recurso simple y complicado, pero imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío. Absorbido por mis cavilaciones, entré en un café y tan identificado estaba en mis conjeturas que yo, que nunca bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a mis ojos? No lo sé, pero de pronto mis ojos vieron el vaso de whisky, la garrafa de agua y un plato con trozos de hielo. Atónito quedé mirando el conjunto aquel. De pronto mi idea alumbró mi curiosidad, llamé al camarero, le pagué la bebida que no había tomado, subí apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la casa de la sirvienta. Una hipótesis daba grandes saltos en mi cerebro. Entré en la habitación donde estaba detenida, me senté frente a ella y le dije: «Míreme bien y fíjese en lo que me va a contestar. ¿La señora Stevens tomaba el whisky con hielo o sin hielo?» «Con hielo, señor». «¿Dónde compraba el hielo?» «No lo compraba, señor. En casa había una heladera pequeña que lo fabricaba en pancitos». Y la criada, casi iluminada, prosiguió a pesar de su estupidez: «Ahora que me acuerdo, la heladera, hasta ayer que vino el señor Pablo, estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla en un momento. 1 hora después nos encontrábamos en el departamento de la suicida con el químico de nuestra oficina de análisis. El técnico retiró el agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. El químico inició la operación destinada a revelar la presencia del tóxico y a los pocos minutos pudo manifestarnos: «El agua está envenenada y los cubos de este hielo están fabricados con agua envenenada». Nos miramos jubilosamente. El misterio estaba desentrañado. Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera, defecto que localizó el técnico, arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que aguardaba, la señora Stevens preparó un whisky. Del depósito retiró un cubito de hielo, lo cual explicaba que el plato con hielo disuelto se encontrara sobre la mesa, el cual, al desleírse en el alcohol, lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración. Sin imaginarse que la muerte la aguardaba en su vicio, la señora Stevens se puso a leer el periódico hasta que, juzgando el whisky suficientemente enfriado, bebió un sorbo. Los efectos no se hicieron esperar. No quedaba sino ir en busca del veterinario. Inútilmente lo aguardamos en su casa. Ignoraban dónde se encontraba.
Del laboratorio donde trabajaba nos informaron que llegaría a las 10 de la noche. A las 11 yo, mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio de la ERPA. El doctor Pablo, en cuanto nos vio comparecer en grupo, levantó el brazo como si quisiera anatemizar nuestras investigaciones, abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Había muerto de un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí. Finalizamos nuestro programa de hoy con Mi crimen favorito de Ambrose Bierce. Hoy, 100 años después de su desaparición, es aún un popular escritor norteamericano gracias a su originalidad y vehemente ironía. Después de haber asesinado a mi madre en circunstancias singularmente atroces, fui arrestado y tuve que hacer frente a un juicio que duraría 7 años. El juez del Tribunal de Absolución, al encomendar al jurado su tarea, señaló que mi crimen era uno de los más espantosos que le había tocado resolver en su vida. En ese momento mi abogado se levantó y dijo: «Con la venia de su señoría, los crímenes son horribles o agradables solo cuando se los compara. Si usted conociera los detalles del anterior asesinato que mi cliente cometió, el de su tío, apreciaría en su último delito, si es que así puede denominarse, una cierta compasión paciente y consideración filial hacia los sentimientos de la víctima. De la espantosa crueldad que acompaña al primer crimen no podía deducirse, si se quería ser consecuente, más que un veredicto de culpabilidad. De no haber sido porque el magistrado presidente del tribunal dirigía una compañía de seguros que aceptaba pólizas contra el ahorcamiento, una de las cuales había sido suscrita por mi cliente, no sé de qué otra manera decente podría haber sido absuelto. Si su señoría fuera tan amable de escuchar a título de ilustración y asesoramiento el relato de los hechos, mi desdichado cliente accedería a exponerlos bajo juramento a pesar del gran dolor que le causa». El fiscal intervino: «Protesto, su señoría. Tal declaración sería considerada como prueba testimonial y éstas ya han sido cerradas. El relato del acusado debía haber sido expuesto hace 3 años, en la primavera de 1881. «De acuerdo con el procedimiento», dijo el juez, «tiene usted toda la razón, y en un tribunal de impugnaciones y detalles técnicos el fallo sería a su favor, pero no en uno de absolución. Por tanto, no se acepta la protesta». «Entonces disiento», replicó el fiscal. «No puede», continuó el juez. «Debe tener en cuenta que para disentir, primero ha de conseguir que este caso sea transferido al Tribunal de Disensiones, presentando una moción formal debidamente acompañada de declaraciones juradas. Le recuerdo que a su predecesor en el cargo le denegué una moción similar durante el primer año de este juicio. Oficial, tome juramento al acusado». Una vez cumplida esta formalidad habitual, hice mi declaración, tras lo cual el juez se sintió tan impresionado al ver la trivialidad del delito que se me impugnaba, que no tuvo necesidad de buscar más circunstancias atenuantes y solicitó al jurado mi absolución. Después abandoné la sala con mi reputación limpia de toda mancha. Nací en 1856 en Kalamaki, Michigan. Mis padres, a uno de los cuales aún conservo, gracias a Dios, para consuelo de mis últimos años, eran personas honradas y cumplidoras. En 1867 nos trasladamos a California y nos establecimos cerca de Nigger Head, donde mi padre abrió un albergue para caminantes con el que prosperó más de lo que codiciosamente esperaba. Aunque era un hombre reservado y taciturno, su austeridad se ha relajado un poco con el paso de los años. Creo que es únicamente el recuerdo del triste acontecimiento por el que se me juzga el que le impide manifestar auténtica alegría. 4 años después de abrir aquel negocio, apareció un predicador ambulante que, al no tener mejor forma de pagar su alojamiento nocturno, nos obsequió con un sermón de gran categoría. Inmediatamente mi padre envió a buscar a su hermano,
El honorable William Riddle de Stockton, a quien cedió el albergue sin cobrarle nada por el traspaso ni por los útiles que en él había, esto es, un Winchester, una escopeta de cañones recortados y un conjunto de máscaras hechas con sacos de harina. Entonces nos mudamos a Ghost Rock y abrimos un salón de baile. Se llamaba El Reposo de los Santos. El espectáculo comenzaba cada noche con una oración y fue allí donde mi Santa Madre se ganó, por su gracia en el baile, el sobrenombre de la Morsa Saltarina. En el otoño de 1875 tomé la diligencia en Ghost Rock para ir a Coyote, que está en el camino de Mahala. Iba con otros 4 pasajeros. 3 millas más allá de Niggerhead, unos individuos a los que identifiqué como el tío William y sus 2 hijos nos asaltaron, y al no encontrar nada en la casa del correo decidieron registrarnos. Mi actuación fue de lo más honrosa. Me puse en fila con los demás, levanté las manos y me dejé robar $40 y un reloj de oro. Nadie pudo sospechar por mi comportamiento que conocía a los caballeros que organizaban el espectáculo. Al cabo de unos días fui a Niggerhead a reclamar la devolución de lo robado. Mi tío y sus hijos me juraron que no sabían nada del asunto y aparentaron creer que habíamos sido mi padre y yo los que, con el ánimo de violar la buena fe por la que el comercio ha de regirse, habíamos cometido el asalto. El tío William llegó a amenazarme con la apertura de otro salón de baile en Ghost Rock como venganza. Me di cuenta enseguida de que esta operación, que parecía ventajosa, iba a ser nuestra ruina, pues el Reposo de los Santos había perdido mucho prestigio. Entonces le dije a mi tío que si me aceptaba en su proyecto y no le hacía ningún comentario sobre ello a mi padre, estaba dispuesto a olvidar lo ocurrido. Pero rechazó mi razonable oferta y fue entonces cuando empecé a pensar que las cosas irían mejor y serían más agradables cuando mi tío estuviera muerto. Al cabo de cierto tiempo dedicado a perfeccionar los planes para acabar con él, se los comuniqué a mis padres y tuve la gran alegría de contar con su aprobación. Papá dijo que estaba orgulloso de mí y mamá me prometió que, aunque su religión prohibía colaborar en la destrucción de una vida humana, rezaría para que todo saliera bien. Lo primero que hice para evitar ser descubierto y como medida cautelar fue solicitar mi ingreso en la poderosa Orden de los Caballeros del Crimen. A su debido tiempo fui nombrado miembro de la comandancia de Ghost Rock. El día que mi período de prueba terminó, tuve acceso por primera vez a los archivos de la orden y pude conocer quiénes eran sus miembros. Hasta entonces los ritos de iniciación habían sido dirigidos por individuos enmascarados. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando, al examinar la lista, descubrí que el vicecanciller segundo de la orden era mi propio tío, cuyo nombre aparecía en tercer lugar? Era algo que superaba todas mis ansias de grandilocuencia. Al asesinato podría añadir la insubordinación y la traición. Mi madre lo habría llamado un capricho especial de la providencia. Por estos días se produjo un acontecimiento que hizo que mi alegría desembocara en una vorágine de felicidad. Arrestaron a 3 forasteros por el asalto a la diligencia. Se les juzgó y, a pesar de mis esfuerzos por salvarles e inculpar a 3 de los ciudadanos más dignos y respetables de Ghost Rock, fueron condenados con las mínimas pruebas. Desde aquel momento, mi crimen podría ser todo lo infundado y disparatado que yo quisiera. Una mañana me eché el Winchester al hombro y me dirigí a casa de mi tío. Pregunté a mi tía Mary, su esposa, si él estaba en casa y añadí que tenía la intención de matarle. Mi tía replicó, con su habitual sonrisa, que eran tantos los caballeros que llegaban con la misma idea y se marchaban sin obtener ningún resultado que dudaba de mis intenciones. Agregó que no tenía aspecto de querer matar a nadie, así que para demostrarle mi buena fe, cogí el rifle y le pegué un tiro a un chino que pasaba por allí. Entonces comentó que conocía a familias enteras que podían hacer cosas así, pero que Bill Riddle era harina de otro costal. Sin embargo, tras indicarme que podía encontrarle en el redil, al otro lado del río, se despidió de mí diciendo que esperaba que ganara el mejor. Desde luego, la tía Mary era una de las personas más ecuánimes que he conocido. Encontré al tío William arrodillado, enfrascado en la tarea de esquilar a una oveja. Estaba desarmado y no tuve el valor de dispararle. Me acerqué, le saludé muy amablemente y le sacudí un fuerte culatazo en la cabeza. Como suelo golpear bastante bien, le dejé tirado sobre un costado.
Después se dio la vuelta, desentumeció los dedos y se encrespó. Antes de que recuperara la posesión de sus miembros, agarré el cuchillo que había estado utilizando y le corté los tendones. Como usted sabrá, cuando se rompe el tendón de Aquiles, el paciente ya no puede usar la pierna, es como si no la tuviera. Bien, pues le corté los dos y cuando quiso recobrarse estaba totalmente bajo mi voluntad. En cuanto se percató de la situación dijo: Samuel, me tienes en tus manos y puedes permitirte ser generoso. Solo quiero pedirte una cosa: llévame a casa y acaba conmigo en el seno familiar. Le contesté que su petición me parecía razonable y que estaba dispuesto a hacer lo que me pedía si me dejaba meterle en un costal de trigo. Sería más fácil transportarle y llamaríamos menos la atención si nos cruzábamos con algún vecino. Una vez que hubo aceptado, me fui al granero a por el saco. Pero no era fácil meterle dentro, pues mi tío era grueso y bastante alto. Decidí doblarle las piernas con las rodillas contra el pecho y embutirle dentro, tras lo cual hice un nudo sobre su cabeza. Aunque empleé todas mis fuerzas para llevarlo sobre la espalda, me resultaba bastante pesado. Fui dando trompicones hasta llegar a un columpio que unos niños habían colgado de la rama de un roble. Le puse encima y me senté sobre él a descansar. Al ver la cuerda se me ocurrió una feliz idea. 20 minutos después, mi tío, aún en el saco, se balanceaba a merced del viento. Había bajado la cuerda y tras atar uno de sus extremos a la boca del saco y pasar el otro por encima de la rama, levanté el fardo a una altura de unos 5 pies. Amarré el último cabo de nuevo en el saco y tuve el placer de ver a mi pariente convertido en un pesado y hermoso péndulo. No parecía muy consciente del cambio que había sufrido, aunque, para ser justo con su recuerdo, debo decir que no creo que me hubiera hecho perder mucho tiempo con sus vanas protestas. Mi tío tenía un carnero que era famoso en la región por sus dotes para la lucha. El animal estaba en un constante estado de indignación crónica. Algún profundo desengaño durante sus primeros años de vida había amargado su carácter y le había llevado a declarar la guerra a todo ser viviente. Decir que siempre estaba dándose topetazos contra cualquier objeto no sería más que dar una ligera idea de la naturaleza y alcance de su actividad bélica. Todo el universo era su enemigo y sus métodos eran los de un proyectil. Peleaba, como lo hacen los ángeles contra los demonios, a media altura. Surcaba el aire como un pájaro, describiendo una parábola tras la que descendía sobre su víctima justo sobre el ángulo exacto de incidencia en el que mejor aprovechaba su fuerza y velocidad. Su impulso, calculado en kilográmetros, era algo increíble. Se le había visto destrozar a un toro de 4 años con un simple impacto sobre su frente rugosa. No se conocía una sola pared de piedra que aguantara su embestida, ni había árboles suficientemente duros para soportarla. Los hacía astillas y arrastraba sus frondosos galardones por el suelo. Esa bestia irascible y despiadada, esa personificación del rayo, estaba echada a la sombra de un árbol cercano, ansiosa de conquista y gloria. Y, precisamente, se me ocurrió colgar a su dueño tal y como he descrito, con la idea de citarla más adelante en el campo del honor. Una vez terminados los preparativos, transmití al péndulo un suave balanceo y tras buscar protección en una roca cercana, solté un largo y agudo grito cuya débil nota final fue ahogada por un chillido que, procedente del saco, recordaba al de un gato furioso. Inmediatamente aquel formidable morueco se puso en pie y comprendió la situación bélica de un solo vistazo. Tras un breve instante se acercó piafando hasta unas 50 yardas del bamboleante adversario, quien, con su avance y retroceso, parecía invitar al combate. Vi que el animal de repente doblaba la testus como si le pesara la enorme cornamenta. Desde aquel lugar, como una ondulante franja blanca apenas perceptible, se arrancó en dirección horizontal hasta llegar a poco menos de 4 yardas del punto sobre el que encontraba el enemigo. Entonces, asestó una fuerte cornada hacia arriba y antes de que pudiera percibir con claridad el lugar en el que había comenzado el movimiento, oí un golpe terrible seguido de un profundo alarido. Mi pobre tío salió disparado hacia adelante y la cuerda se elevó por encima de la rama a la que estaba sujeta. Al caer se tensó de golpe y el vuelo se detuvo. Entonces comenzó a balancearse de nuevo lentamente hacia el otro extremo del arco descrito. El carnero había caído de bruces y apenas se distinguía más que una amalgama de lana, cuernos y patas. Pero se recobró, y una vez esquivada la caída de su antagonista,
se retiró sacudiendo la cabeza y dando patadas contra el suelo. Retrocedió más o menos hasta el mismo punto desde el que había lanzado el primer ataque y se detuvo. Como si estuviera rezando para conseguir la victoria, agachó la cabeza y salió de nuevo disparado. Esta vez tampoco le pude ver con claridad, solo capté la misma franja blanca que tras extenderse en monstruosas ondulaciones terminaba en una brusca elevación. Su trayectoria formaba ángulo recto con la anterior y su impaciencia era tan grande que golpeó al enemigo antes de que éste hubiera alcanzado el punto más bajo del arco. Esto hizo que el fardo empezara a dar vueltas y más vueltas en sentido horizontal con un radio de unos 10 pies, la mitad de la longitud total de la cuerda. Tras este segundo golpe, el animal no se retiró. La fiebre de la batalla hervía en su corazón y su cerebro estaba ebrio de sangre. Mientras tanto, los gritos del tío William y su movimiento habían disminuido. No se oían más que unos largos y débiles lamentos, junto a los que aparecía mi nombre pronunciado en un tono suplicante que resultaba de lo más agradable. Evidentemente, mi tío no tenía la menor idea de lo que ocurría y estaba aterrorizado. Me volví hacia donde estaba el carnero y vi una nube de polvo que se aproximaba a una velocidad tan inusitada que resultaba alarmante. Como a unas 30 yardas se plantó bruscamente y me pareció ver que un enorme pájaro blanco se elevaba por los aires. Su ascenso fue tan suave, sencillo y regular que, admirado por su donaire, apenas pude captar su extraordinaria celeridad. Recuerdo que su movimiento era lento e intencionado. El morueco, pues no era otro que él, se elevaba con una fuerza distinta a la de su propio ímpetu y parecía ser sostenido en el aire con una ternura y cuidados infinitos. A los 40 o 50 pies, según recuerdo con ternura, alcanzó su cenit y se quedó inmóvil por un instante. Entonces sesgó el cuerpo hacia adelante y, sin variar la posición de sus miembros, salió disparado hacia abajo con una trayectoria cada vez más oblicua y una velocidad frenética. Pasó por encima de mí con el estruendo de una bala de cañón y golpeó a mi pobre tío exactamente en el centro de la cabeza. Tan espantoso fue el impacto que no solo le partió el cuello, sino que incluso la cuerda se rompió. El cuerpo del difunto se estrelló contra el suelo y fue deshecho por las cornadas del meteórico musmón. La sacudida detuvo todos los relojes entre Lone Hand y Dutch Dan, y el profesor Davison, que andaba por el lugar y era una autoridad en temas sísmicos, explicó que las vibraciones iban de norte a sudeste. En resumen, creo que, en lo que a atrocidad artística se refiere, el asesinato del tío William ha sido superado en muy contadas ocasiones. Hoy en Literatura para Oír, cuentos criminales de René Avilés Favila, Roberto Arlt y Ambrose Bierce.